vez más les damos la cordial bienvenida a la Iglesia Bíblica del Salvador Jesucristo. Ya lo mencionó el hermano Raúl, nuestro pastor Henry se encuentra fuera, pero la iglesia está presente, ¿verdad? Aunque él está ausente, nuestro pastor Henry está ausente, en espíritu está presente. Y estamos los que estamos y estamos los que el Señor quiere que estemos aquí en esta mañana. Así que si usted nos visita por primera vez, no es casualidad, no es que lo hayan invitado anticipadamente. Dios había planeado que hoy usted se diera cita a la Iglesia Bíblica del Salvador Jesucristo. En esta mañana vamos a continuar con nuestra serie del Evangelio según San Mateo y vamos a iniciar hoy en esta mañana en el capítulo 12. Nosotros somos una iglesia que exponemos la palabra de Dios libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y entendemos, hermanos, que es una manera en que nosotros podemos adquirir conocimiento, podemos ser edificados y de cierta manera también el Espíritu Santo nos ayuda a tener una mejor y mayor comprensión de su palabra, verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro. Así que hoy vamos a iniciar con el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo. Entonces le voy a pedir por favor que tome su Biblia, si trae su Biblia o si tiene por ahí su dispositivo, vaya conmigo y busque el Evangelio según San Mateo en el capítulo 12, y una vez que lo haya ubicado, le voy a pedir por favor que se ponga sobre sus pies para darle lectura a la palabra en reverencia a la misma palabra. Bien, dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 12. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, vamos a dar lectura hasta el versículo 14. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía una mano, que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche la mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Oremos. Padre, te damos la gloria y la honra en esta mañana, Señor. Y hemos venido, oh Dios, a glorificar tu nombre, Señor, en la congregación de los santos, donde tu iglesia nos reunimos hoy, oh Señor, a honrarte, a alabarte, Señor, a través de los himnos, los cantos, a través también, Señor, de la predicación de tu palabra. Permite, Señor, que
seamos edificados, exhortados y consolados con lo que estaremos compartiendo hoy en esta mañana, y que tu siervo también, Señor, pueda ser instruido, Padre, en esta mañana, para que tu iglesia, Señor, te glorifique, te honre, y tu nombre, Padre, sea exaltado con lo que se hable hoy en esta mañana. Te damos gracias y ponemos el resto del tiempo, Señor, del culto en las manos y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tome su lugar, hermano. Bueno, aquí tenemos el evento acerca del día de reposo. Hemos estado viendo ya que en el capítulo 8, 9, 10, 11, Jesús ha venido teniendo confrontaciones con los líderes religiosos de Israel en ese tiempo de la historia. Y en este caso se trataba de fariseos y de escribas. Y comienzan a buscar situaciones para de alguna manera encontrar culpable a Jesús y acusarle a Jesús, ya que las enseñanzas que Jesús estaba impartiendo en este tiempo de la historia, en su ministerio, no eran de conveniencia para este grupo religioso o de líderes en Israel. Y en este caso tenemos la situación que van a acusar a Jesús de quebrantar el día de reposo. Y es lo que vamos a estar desarrollando hoy en esta mañana. A lo largo de la historia, hermanos, una de las tendencias más comunes del ser humano o de la iglesia ha sido convertir la adoración a Dios en un conjunto de reglas externas. Y cuando esto sucede, la obediencia a Dios deja de ser una expresión de amor y confianza para convertirse en una carga muy pesada. Eso es lo que ocurre cuando tomamos reglas externas y las introducimos a nuestra adoración hacia Dios y se empiezan a hacer cargas muy, muy pesadas. Entonces en Mateo 12, los versículos 1 al 14, nosotros vamos a encontrar dos escenas, como ya le dimos lectura, que ocurrieron en el mismo día de reposo o en un día de reposo. Hay aquellos comentaristas que sugieren que esto sucedió en un mismo día de reposo, o sea, en un sábado. Entonces tenemos que los fariseos acusan a los discípulos de Jesús por arrancar espigas para comer. Ellos están acusándolos, y por otro lado también critican a Jesús por sanar a un hombre que tenía la mano seca. Entonces, en ambos casos, en las dos situaciones o eventos, el verdadero conflicto no es la violación de la ley o la violación del día de reposo, sino el enfrentamiento que van a tener los fariseos con la autoridad de Cristo sobre las tradiciones humanas. Ese es el verdadero meollo del asunto. Entonces, en esos dos conflictos, no es casualidad, sino que nosotros vemos que aparece inmediatamente después de terminar el capítulo 11, donde Mateo nos da la promesa de que Jesús va a dar descanso a sus seguidores. Y esto va a ocurrir porque vamos a identificar a Jesús como el Señor del sábado y como que está el Señor que está capacitado para ofrecer el descanso prometido y determinar entonces también si Cristo es Señor del día de reposo, que es permisible en ese día. Entonces Mateo nos muestra que Jesús tiene y posee la autoridad sobre el día de reposo, porque Él es el Mesías prometido y Jesús también es el Señor del sábado. Él es Señor de reposo. Mientras los fariseos por un lado están enfatizando los rituales, Jesús por otro lado está revelando, ¿verdad?, el corazón de Dios. Un Dios que se deleita en la misericordia y que valora las necesidades humanas y que hace el bien. Eso es lo que vamos a estar viendo.
Entonces, para ponernos en contexto, ¿qué era el día de reposo? ¿Qué tenía que ver el día de reposo? Bueno, ya todos quizás sabemos que el día de reposo era sábado y que era un día que los judíos tenían que guardar, pero vamos a conocer un poquito más a profundidad acerca del día de reposo. Entonces, el día de reposo, conocido como sábado, ¿verdad? En la Biblia, obviamente, como la palabra lo dice, significa reposo. Y la palabra hebrea para este día, reposo, es el Shabbat. Si usted alguna oportunidad ha escuchado o ha tenido amistades con raíces judías, escucha acerca del Shabbat, pues usted puede identificar que se está refiriendo al sábado o lo que es al día de reposo. Y Shabbat en el hebreo, en el original hebreo, simple y sencillamente significa descanso o cese de actividades. Entonces, este día de reposo comenzaba al atardecer del viernes, a la puesta del sol, podríamos decirlo así, y terminaba hasta el atardecer del sábado. Ese es lo que era el día de reposo. Entonces, y el origen de esta práctica se remonta a la creación misma. Sus inicios nosotros lo tenemos en la creación misma. Cuando Dios completó su creación, nosotros vemos allá en el Génesis, Él descansó en el séptimo día y bendijo ese séptimo día y también lo santificó. Nosotros vemos, dice que Dios miró, observó su creación y Dios dijo que todo era bueno. La creación estaba terminada en 6 días, llegó el séptimo día y el Señor instituyó allí el día de reposo y lo bendijo y lo santificó. Ese es el día de reposo. Entonces, en honor de ese día, en honor al día de reposo, el Señor mismo lo declaró un tiempo especial de reposo y de remembranza para su pueblo, e incorporó la observancia también de este día de reposo, guardándolo en los 10 mandamientos. El día de reposo lo encontramos nosotros allá en las tablas de Moisés, cuando él escribe los 10 mandamientos y dice, escuche lo que dice el Señor, Éxodo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahí está. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, ese día de reposo no es un invento o no fue un invento de hombres, sino que fue algo instituido directamente de nuestro Dios. Y aunque en el tiempo bíblico o en la historia bíblica, hermanos, el pueblo de Israel tenía algunas prácticas en común con otros pueblos. Por ejemplo, el sacrificio de animales, eso era algo que practicaba el pueblo de Israel, pero también otros pueblos que no eran judíos ni israelitas también llevaban a cabo sacrificios. La circuncisión era también una práctica de los judíos, pero otros pueblos también practicaban la circuncisión, entre otras cosas que tenían los pueblos de alrededor en común con el pueblo de Israel. Sin embargo, el día de reposo se trataba de algo exclusivo únicamente para el pueblo de Israel. El día de reposo era algo que practicaba exclusivamente y únicamente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Escuche cómo dice R.T. France en su comentario. Él dice, la observancia del día de reposo, un asunto no solo de debate legal, sino de orgullo nacional,
ya que ese rito junto con la circuncisión eran las señales de identidad más evidentes de los judíos como pueblo de Dios. Hermanos, el día de reposo les daba identidad al pueblo de Israel, al pueblo judío como pueblo de Dios. Así de importante era el día de reposo para el pueblo de Israel, para los judíos y para los fariseos que nosotros tenemos aquí en esta historia de Mateo capítulo 12. Entonces el día de reposo fue instituido por Dios, hermanos, pero tenía un propósito fundamental. Fue instituido por Dios, pero fue instituido con un propósito fundamental, y ese propósito tenía que ver con el beneficio para el ser humano, para el hombre, no para Dios mismo. Y su propósito central era que el hombre tomara un tiempo de descanso para dedicarse a honrar a su Creador en una adoración genuina. Tenía que cesar sus actividades de los 6 días y tomarse un día de descanso, ese hombre descansar para darle gracias a Dios, para hacer una adoración genuina y para provecho también del hombre y no para beneficio de Dios. Es por eso que Jesús allá en Marcos capítulo 2 dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces por eso Dios ordenó que su pueblo dedicara un día completo para adorarlo y recordar que Dios era su creador, incluyendo también protección para esclavos, extranjeros, animales, quienes también gozaban del derecho de ese descanso semanal. Entonces, el día de reposo fue establecido por Dios y con un determinado propósito, allá desde los inicios de la creación. Pero ¿qué fue lo que ocurrió desde los inicios de la creación hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo? De esos 4,000 o quizás 6,000 años que algunos hablan, ¿qué fue lo que ocurrió con el día de reposo? Bien, entonces la Torá, lo que se conoce la ley, nosotros ya vimos que Dios ordenó no trabajar en el día de reposo, pero no definió exhaustivamente o de manera exhaustiva qué actividades contaban como trabajar. Entonces, cuando los fariseos vienen y ven acerca del día de reposo, dicen: esto no está meticulosamente instruido, qué debemos trabajar o qué realmente significa trabajar o no trabajar. Entonces, el mandamiento también dice que no se debe trabajar, pero no responde, hermanos, a preguntas: ¿qué se puede hacer? ¿Puedo encender fuego? ¿Puedo cargar un objeto? ¿Puedo escribir? ¿Puedo caminar largas distancias? No era muy claro para ellos. No era muy claro. Entonces, ¿qué es lo que los fariseos o los líderes religiosos de Israel hacen? Entonces, lo que ellos hacen, estudian acerca del día de reposo y establecieron restricciones. Ellos establecieron restricciones en el día de reposo y algunas libertades se dieron para su conveniencia. Por ejemplo, la ley decía que se podía viajar, que no se podía viajar, en el día de reposo. Está en Éxodo 16, 29. Entonces a ellos les llegó a preguntarse: bueno, la ley dice que no debo de viajar en el día de reposo, y ellos empezaron a hacerse preguntas: ¿qué se considera viajar? ¿Se puede viajar dentro de la casa de mi recámara a la sala, de la sala a mi recámara? ¿O puedo viajar a la casa de mi vecino? ¿Eso se considera viajar? Y si voy a la casa de mi vecino, ¿puedo llegar hasta la otra casa de mi vecino? Preguntas como estas empezaron a hacerse los líderes religiosos. Entonces lo que hacen ellos es que formularon restricciones y algunas libertades, y ellos respondieron a estas preguntas diciendo que a alguien se le permitía viajar solamente 1 kilómetro de su casa. Un viaje permisible para el día de reposo. Solamente 1 kilómetro puedes viajar. Viajando 1 kilómetro, 1 metro más adelante, ya invalidaste y profanaste el día de reposo. Por otro lado, la ley también decía que no debías de llevar cargas. Allí en Jeremías 17, 21, 22 encontramos
esa instrucción. Y entonces surge también las preguntas: ¿qué constituye una carga? Por ejemplo, ¿mis ropas son una carga? Los fariseos decían que no. Si la ropa la llevas puesta, si la llevas puesta no es una carga. Si traes un abrigo y lo llevas puesto, eso no es una carga. Pero si llevas el abrigo o tu ropa en la mano, eso ya es considerado una carga. Así que por lo tanto estaba bien, si traes un abrigo, viajar, ¿verdad? 1 kilómetro, pero con el abrigo puesto, porque si ya lo llevabas en la mano, eso ya era considerado una carga y por lo tanto ya habías invalidado el día de reposo. Ese tipo de restricciones y libertades empezaron ellos a anexar sobre el día de reposo. Es que había una preocupación, hermanos, en estos hombres. Su preocupación era sincera, era genuina, ¿verdad? Ellos querían ser fieles a los preceptos bíblicos mientras se tomaban en cuenta las situaciones y las demandas de la vida pública. Ellos empezaron bien, iniciaron bien, queriendo hacer las cosas bien, ¿verdad? Y querían hacer las cosas bien para no quebrantar el día de reposo. Entonces, los eruditos israelitas, en su búsqueda de precisión en cuanto a qué se permite hacer y qué no hacer durante el día de reposo, entonces se establecieron reglas, hermanos, muy detalladas para el día de reposo, pero las prohibiciones que ellos hicieron alcanzaron unos niveles monumentales de absurdo. Cayeron en lo absurdo. Escuche, por ejemplo, lo que ellos implementaron en ese día de reposo. Si eras un sastre, tú no podías llevar ese día de reposo una aguja contigo, porque si llevabas esa aguja te podrías ver tentado, ¿verdad?, a remendar una prenda, y como ya estás remendando una prenda, entonces estás trabajando y ya violaste el día de reposo. Escuche, no podías comprar ni vender nada el día de reposo, y la ropa no la podías lavar. Así que si no lavaste la ropa para el domingo y se te olvidó el viernes, no la podías lavar el sábado. Te tenías que ir con la ropa sucia al templo, ¿verdad?, el domingo. No podías bañarte. Fíjese a los extremos que ellos llegaron, porque si una persona se bañaba podía accidentalmente derramar agua, y cuando tú lo limpiaras ya iba a ser considerado trabajo y por lo tanto ibas a violentar el día de reposo. Las sillas, no podías tomar una silla y arrastrarla en el piso de tierra, porque al arrastrarla probablemente la silla podía hacer un surco en la tierra, y ese surco ya se consideraba que tú estabas arando la tierra. Así de extremo habían llegado y de absurdo. No podías curar una enfermedad que no se tratara de vida o muerte. O sea que si te caíste, hermano, te cortaste el dedo, te mochaste un dedo, como no te puedes morir, te tienes que esperar hasta el domingo a que te atienda el doctor. Al cabo no te mueres por un dolor de cabeza, incluso si te mocharon la mano, ¿verdad? No es de vida o muerte. Se permitía así salvar vidas, sí, pero si se trataba de algo muy urgente, ¿verdad? Si la persona necesitaba ser atendida o si no moría, pero mientras no fuera de vida o muerte, tendrías que esperarte. No podías cargar objetos entre espacios públicos y privados, por ejemplo, una comida, una botella de agua, porque eso ya era considerado carga y por lo tanto estabas violando el día de reposo. Incluso no podías cargar tu niño para algunos, porque eso te llevaba a una discusión legal si podías hacerlo o no, o dependiendo las circunstancias, pero si cargabas a tu bebé ya estabas violentando el día de reposo. Cualquier actividad también en el campo que tú hicieras era considerado un trabajo y por lo tanto estabas violentando el día de reposo. Por eso es que cuando los discípulos de Jesús van caminando por los sembradíos y agarran, ¿verdad?, el fruto o espigas y cortan, ellos están diciendo, están violentando y quebrantando el día de reposo. Hasta ese extremo habían llegado los fariseos, los líderes de Israel, sobre el día de reposo. Entonces nosotros tenemos en Mateo capítulo 12, versículo 1, que allí van los discípulos de Jesús, y con Jesús, ¿verdad?, obviamente caminando por las orillas de los sembrados, y como ellos estaban metidos
tan de lleno en el ministerio que en el Evangelio de Marcos nos dice que a veces no tenían ni tiempo para comer por estar atendiendo a las personas. Y ellos van caminando en el sembradío y ven, ¿verdad?, los sembrados donde hay fruto que ellos pueden comer para saciar su hambre. Entonces ellos agarran y toman fruto y lo arrancan, lo piensan arrancar espigas y a frotar para comérselo. Pero sorpresa, ahí estaban los fariseos. Ahí estaban los fariseos, los líderes religiosos de Israel, hermanos. A partir de aquí vamos a encontrarnos con que los fariseos están tras Jesús y sus discípulos una y otra y otra y otra vez. O sea que a partir de aquí vamos a tener que familiarizarnos acerca de los fariseos. Todo lo que hiciera Jesús, todo lo que hicieran sus discípulos, allí usted va a encontrar a los fariseos. Pero hermanos, curiosamente, todo lo que Jesús hacía, todo lo que los discípulos hacían, estaba mal para los fariseos. Ahora sí, como dicen, hasta lo que no se comían les hacía daño, ¿verdad? Ahí están ellos comiendo, los discípulos de Jesús. Los fariseos lo ven y entonces se dirigen a Jesús y le dicen: tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, en el sábado. Y el problema, hermanos, no fue que los discípulos estaban arrancando frutos de un sembrado ajeno. Yo creo que hoy no podríamos, ¿verdad? Si usted va a las orillas de donde siembra maíz y usted va caminando por la orilla y se mete, usted puede ser acusado de ladrón por arrancar lo que no le pertenece, lo que no es suyo. No es esa la acusación. No es esa la acusación, porque la ley decía que los dueños de los sembrados tenían que dejar en las orillas el fruto. Ellos no tenían que cosechar, no tenían que cortar del fruto para que los pobres y las personas que viajaran por ahí, ellos pudieran saciar su necesidad de hambre. Estaba establecido en la ley. Ese no era el problema, que los discípulos de Jesús andaban agarrando por ahí, ¿verdad?, el fruto que no les pertenecía. Ese no era el problema. Lo que los fariseos, hermanos, observaban es que los discípulos estaban arrancando y separando los granos del trigo de sus cáscaras, lo que según para ellos eso constituía el trabajo de la siega y por lo tanto estaba prohibido hacerlo en sábado. ¿Por qué razón? Porque ellos consideraban que arrancar espigas era cosechar, frotarlas era trillar, dice, y separarlas, o sea, ellos arrancaban y hacían así, y luego para limpiar y después comerse el fruto. Y decían: están violentando el día de reposo, porque lo que ustedes están haciendo es considerado trabajo. Lo curioso es que no se dirigen a los discípulos. Ellos están dirigiéndose y acusando directamente a Jesús. Ellos dicen: tus discípulos están haciendo lo que no está permitido en el día de reposo. Entonces ellos se dirigen a Jesús, porque en este tiempo de la historia se entendía que un maestro, un rabino, era responsable del comportamiento de sus discípulos. Y su réplica entonces se centraría, hermanos, en consecuencias en su propia autoridad y no en la de ellos. Por lo tanto, el actuar de los discípulos caería completamente la responsabilidad sobre su maestro, que era Jesucristo. Tú eres responsable de lo que estos sinvergüenzas están haciendo. Todo iba a recaer sobre nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está la acusación. Ya lo habían acusado de que echaba demonios por Belcebú, ya lo habían acusado de otras cosas, ahora lo están acusando a Jesús de quebrantar el día de reposo. Vamos, pero había una necesidad. Había una necesidad. ¿Y cuál era esa necesidad? Los discípulos tenían hambre. Tenían hambre. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Lo que Jesús hace es que les hace una pregunta. Él no trata de justificar, ¿verdad? Tenemos hambre, etcétera. No. Jesús responde con una pregunta a estos fariseos, hermanos, que estas preguntas debió de haber sido una cachetada para los fariseos. Porque los fariseos
se consideraban expertos en el conocimiento de las Escrituras. Eran unos maestros expertos en el conocimiento de la ley, de los profetas y de los salmos. Eran expertos, hermanos, en conocimiento de las Escrituras. Pero la respuesta de Jesús, después de escuchar la acusación, es que Él les hace una pregunta. Se dirige a ellos, imaginen la escena, lo están acusando. Jesús quizás está caminando, los escucha, voltea, se detiene y les dice: ¿no han leído lo que hizo David? Les pregunta, ¿acaso no han leído? Se supone que ellos deberían de haber leído ya la historia de David en los libros de Samuel en algún momento de su vida. Y Él les dice, ¿acaso no han leído? O sea, es una cachetada. Si ellos eran unos expertos en el conocimiento de la palabra y Él les pregunta, ¿acaso no han leído? Estaba dándoles, hermano, una cachetada con guante blanco y les dice, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Y cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él, a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Hermanos, David, esta es una historia que nosotros encontramos en el libro primero de Samuel, capítulo 21. Cuando David estaba siendo perseguido por el rey Saúl, nosotros vemos que él lleva un grupo que lo está acompañando y en un determinado tiempo tienen hambre, no hay cómo comer, no hay dónde comer, y David va y busca a Ahitofel, el sacerdote, y va y le pide de comer. Pero había una necesidad. Los hombres de David tenían hambre. Estos hombres tenían hambre, así también como los discípulos de Cristo. Había una necesidad humana, hermanos. Había una necesidad que atender hacia los hombres. Y no es que David, hermanos, estuviera infringiendo también allá el día de reposo. Lo que David pasó por alto fue la norma que estaba establecida, que solo los sacerdotes podían comer ese pan. Ahitofel le entrega, le dice, no tengo más nada que darte, lo único que tengo son estos panes, son los panes de la proposición, que solamente y exclusivamente los sacerdotes podían consumir esos panes. Pero Ahitofel le dice, no tengo más nada, pero mira, toma, llévatelos, es lo único que te puedo dar. Entonces, David no estaba infringiendo el día de reposo, simple y sencillamente estaba pasando por alto que los sacerdotes eran los únicos que podían comer ese pan, pero era una necesidad. Se trataba de un caso excepcional, hermanos. Y en casos extraordinarios, escúcheme lo que le voy a decir, será necesario priorizar y la necesidad y la dignidad humana, aunque en algunas ocasiones se tenga que infringir la ley. Escúchame lo que le estoy diciendo. Se trataba de un caso excepcional allá con David. Los hombres de David tenían hambre, los discípulos de Jesús tenían hambre, y todo esto ocurrió en un día de reposo, y David comió los panes de la proposición. Pero se trataba de algo extraordinario, hermanos, y en casos extraordinarios será necesario priorizar la necesidad y la dignidad humana, aunque en ocasiones se tenga que infringir la ley. Y el ejemplo más común que nosotros encontramos cuando vamos a los libros de teología es que la hija de Faraón, Dios dice que no debemos mentir. Es correcto. Pero la hija de Faraón mintió y no le fue tomado en cuenta. Rahab, la prostituta, mintió para proteger a los espías y no le fue tomado en cuenta. Eso no quiere decir que usted puede mentir cada vez que le da su regalada gana. En casos extraordinarios, donde la necesidad, verdad, y la dignidad humana se deben de priorizar. Y esto se le conoce en teología absolutismo graduado, donde Dios en su mentira, en su falla, no le va a decir, estuvo bien que hayas mentido, no, mentiste y mi palabra dice que no debes de mentir, pero no eres culpable porque priorizaste la necesidad y la vida humana. Y en ocasiones, hermanos, la ley puede ser infringida para darle paso a la necesidad y la dignidad
humana. Por ejemplo, un ejemplo más contemporáneo, que en algunas ocasiones se ha hecho en preguntas sobre matrimonios. Si una mujer o un hombre que sufre violencia doméstica, y hay pruebas de que realmente sufre violencia doméstica, tanto físico como verbalmente, hermanos, la Biblia manda que no se debe separar. Dios aborrece el divorcio y nosotros no promovemos el divorcio. Sin embargo, cuando se pone por delante la dignidad humana, hermanos, nosotros tenemos que dar un consejo a este tipo de situaciones, y ese consejo siempre va a ser imperfecto, hermanos, y falible también. Sin embargo, es responsabilidad de decirle a esta persona: salva tu vida. No estamos promoviendo el divorcio, ni estamos diciéndole que se divorcie, ni diciéndole que está bien que se divorcie. Pero, hermano, la dignidad humana se tiene que priorizar. Hay una necesidad, porque si yo vengo y le digo, como escuché en una ocasión que una señora que decía que era pastora, que esta persona estaba sufriendo violencia doméstica, y le dice: tú tienes que aguantar, tienes que aguantar, tienes que aguantar. No, hermanos, porque si tienes que aguantar, muy probablemente existe el peligro de que esa noche no pases, y esta persona será responsable por decirle: tú tienes que aguantar, tienes que aguantar, tienes que aguantar. No, hermanos, nuestro consejo imperfecto y falible es de que usted busque ayuda, ponga su vida a salvo, tome sus hijos si es que hay hijos, y denuncie la situación a las autoridades correspondientes. No estamos promoviendo el divorcio, ni estamos diciendo que usted se separe o que está bien que se separe. Simple y sencillamente, aunque la Biblia nos manda que no debemos separarnos ni divorciarnos, estamos poniendo y priorizando la vida y la dignidad humana sobre el mandamiento de Dios. Y no estoy diciendo que está bien, no me tome, no ponga palabras que yo no he dicho. El hermano dijo esto y entonces ya me pusiste el dedo aquí, ahora ya te voy a dejar. No ponga palabras en mi boca, hermano. Y eso es lo que entonces estaba tratando de explicarnos Mateo con las palabras de Cristo. ¿No han leído lo que hizo David? Había una necesidad, tenían hambre, los discípulos tenían hambre. Entonces él continúa y les vuelve a poner otro ejemplo, citando la misma palabra. O no han leído en la ley, otra vez, ¿verdad? Les ha haber chocado. Bueno, ¿qué piensa este hombre que no leemos nosotros las escrituras? Dice: no han leído en la ley, versículo 5, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Hermano, lo que ocurría con los sacerdotes en el tiempo bíblico era algo similar a lo que ocurre con los pastores y predicadores, porque el día de reposo era el día más cargado para los sacerdotes. Ellos tenían que levantarse desde muy temprano, preparar el lugar para los sacrificios, para el holocausto, ir a recoger la leña, etcétera. Todo esto lo hacían en el templo, entonces era el día más cargado para ellos. Y nosotros hoy en día, regularmente las jornadas de trabajo corresponden de lunes a viernes. Algunos trabajan los sábados. Pero el fin de semana es de descanso. Era algo similar y parecido el trabajo de los sacerdotes con el trabajo de los pastores o predicadores, hermanos, porque para un pastor o un predicador, si usted trabaja de lunes a viernes, dice: ya, gracias a Dios es viernes, ¿verdad? Y ya voy a descansar sábado y domingo y regreso a mis actividades el lunes. Pero para un pastor, hermano, un predicador, déjame le digo que los fines de semana suelen ser los días más ocupados. Suelen ser los días más ocupados. Si usted descansa, hermanos, sábado y domingo, vaya, hace fiesta, se va de shopping, de camping, etcétera. El trabajo para un pastor es el día más ocupado, el sábado y domingo. Hay que terminar de preparar el sermón, repasar, etcétera, atender a la familia, muchas actividades que se tienen que hacer. Y eso es lo que pasaba con los sacerdotes. Ellos trabajaban intensamente los sábados para hacer los preparativos, ¿verdad? Los sacrificios, y también ofrecían los sacrificios. No solamente hacían los preparativos, sino que ellos mismos tendrían que llevar a cabo los sacrificios. Sin embargo, es lo que está diciendo Jesús. ¿Acaso no leyeron cómo los sacerdotes, ¿verdad?, profanan el templo
en el día de reposo y ellos eran inocentes. No eran culpables de profanar el día de reposo porque estos hombres servían a los propósitos de Dios. Escuche cómo, citando una vez más a Arthur France, dice: los deberes habituales de los sacerdotes que servían en el templo les implicaban en lo que para otros había sido clasificado como trabajo, particularmente en las ofrendas de sacrificios, con toda la preparación que ello implicaba. Sin embargo, su inocencia no necesita ser argumentada. El mero hecho de que la ley exigía estas acciones indica que están de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, por eso es de que ellos eran exonerados de ser culpables el día de reposo. Y probablemente los fariseos, cuando están escuchando a Jesús decir esto, ¿te estás comparando con David? David fue el mejor rey que Israel ha tenido en la historia. ¿Estás comparando tu autoridad con la de David? ¿Te estás comparando, Jesús, con los sacerdotes que ellos trabajaban en el templo? El templo, lo más sagrado que nosotros podemos tener. Algo tan importante para el pueblo judío. O sea, ¿qué te pasa, Jesús? ¿Qué te pasa? ¿Estás tratando de compararte con ellos, hermanos? Jesús les está poniendo el dedo en la llaga a los fariseos. Porque el templo, escúcheme, el templo era donde viajaban los judíos para celebrar las fiestas de la Pascua, en Pentecostés y en los tabernáculos. Y era allí en el templo donde se llevaban a cabo las ceremonias, los sacrificios cada año. Por lo tanto, el templo tenía un significado muy importante para los fariseos. Probablemente ellos estaban cuestionando qué le pasa a este hombre que se está poniendo a la par de David, se pone a la par de los sacerdotes y además también está hablando acerca de nuestro templo. Pero escuche lo que sigue diciendo Jesús ahí en el versículo 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Acaso no han leído acerca de David? ¿Acaso no han leído acerca de los sacerdotes y el templo? Y ellos probablemente cuestionaron esa autoridad de Jesús. Y Jesús les sigue diciendo: escúchenme lo que les voy a decir. Pues les digo que uno mayor que el templo está aquí, hermanos. Y Jesús estaba hablando esto de sí mismo, porque Jesús allá en Juan capítulo 2, versículos 19, 21, el evangelista nos dice que Jesús es nuestro templo, hermanos. Él es el nuevo templo. Y si quieren compararlo con los sacerdotes, en la carta de Hebreos nosotros encontramos que Jesús es el sumo sacerdote, hermanos. Y si están hablando acerca del templo donde se llevan a cabo los sacrificios, entonces déjenme les digo, hermanos, que Jesús es el Cordero de Dios que fue crucificado por nuestros pecados. Por eso es que Jesús muestra su autoridad y dice: uno mayor está aquí. Yo soy mayor que David, soy mayor que los sacerdotes y soy mayor que el templo. Y yo también no solamente soy el templo ni soy el sumo sacerdote, sino que soy aquel Cordero inmolado que sufrió allá en la cruz para llevar los pecados de cada uno de nosotros. Por eso es que Juan dice, cuando lo ve caminar: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso él dice: uno mayor está aquí hoy con ustedes. Le sigue diciendo: y si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, entonces no condenarían a los inocentes. Hermanos, Cristo no pretendía minimizar el día de reposo. Lo que estaba haciendo era poner en evidencia lo equivocados que estaban los líderes religiosos de Israel. Si algo de los fariseos que no tenían, hermanos, era misericordia. Ellos no tenían misericordia porque ellos ataban sobre los hombros de los hombres cargas pesadas y difíciles de llevar, como dice Mateo allá 23. Por eso es que les dice Jesús: misericordia quiero y no sacrificio. Porque, hermanos, estos hombres fariseos y los líderes de Israel habían hecho que el día de reposo, donde no se tenía que trabajar, realmente resultara como un día con mucho trabajo. Con mucho trabajo. Por eso Cristo les dice: misericordia quiero y no sacrificio. Y si supieran lo que esto significa, entonces no condenarían a los inocentes. Entonces no condenarían a los inocentes. Y en el versículo 8 les dice: porque el Hijo del Hombre
es Señor del día de reposo. Y ahí está Cristo mostrando su autoridad. Soy mayor que David, soy mayor que los sacerdotes, soy mayor que el templo, y yo soy ese cordero sacrificado. Por lo tanto, yo también soy el Señor del día de reposo. Yo soy el Señor del día de reposo. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesús usa esta frase de Daniel capítulo 7 para referirse sobre a sí mismo como Hijo de Hombre. Hijo de Hombre, que representa, hermanos, allá en Daniel capítulo 7, ese Hijo de Hombre representa una autoridad universal sobre todos los pueblos. Entonces es Cristo mismo que en ese momento está determinando que Él tiene la autoridad divina sobre lo que es permitido hacer o lo que no es permitido hacer en el día de reposo. Pasando de allí, dice el versículo 9, este es el otro evento del hombre de la mano seca. Dice que Jesús llega a la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Entonces los fariseos, como nosotros vemos, ya están siguiendo a Jesús, y a sus discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle y para acusarle, no para aprender de él. Y le dicen, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Entonces nosotros tenemos la respuesta de Jesús, hermanos. Él les dice, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja y si ésta se cae en un pozo, en el día de reposo, no la salve y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Jesús está exponiendo la hipocresía de los fariseos con estas dos preguntas. Si ellos tenían una oveja y caía a un pozo en el día de reposo, ellos inmediatamente harían cualquier cosa para rescatar a su oveja, ¿verdad? Y por esa razón dice, ¿cuánto más vale un hombre? Mucho más que una oveja. Y por lo tanto Jesús concluye, hermanos, con eso. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Ningún fariseo se hubiese atrevido a afirmar que un animal es más valioso que la vida de un hombre. Este hombre tenía una necesidad también, y por eso él pone este ejemplo. Si tienes una oveja, ¿a poco no le echarías la mano para rescatar a tu oveja? Pues cuánto más vale la vida de una persona, aunque sea el día de reposo. Este hombre tenía una necesidad también, y estos líderes religiosos olvidaban que el ser humano, escúcheme, es el único ser en el planeta que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y la dignidad humana, hermanos, está por encima de los animales y las clases sociales. Por lo tanto, y por consiguiente, está bien hacer el bien en el día de reposo. Es lo que está diciendo Jesús. Jesús le dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió, le fue restaurada. Pero escucha, hermano, los fariseos salen, y en lugar de salir glorificando a Dios por lo que está haciendo Jesús, ellos salieron y se reunieron para tener consejo para entonces destruir a Jesús. Los fariseos ya habían sido testigos de los milagros de Jesús. Sin embargo, endurecieron más y más su corazón. Y de igual manera hay personas que son testigos de cómo Dios ha transformado la vida de personas, y aquellos que nos rodean no son capaces de ver. A veces no son capaces de ver, sino antes todo lo contrario, endurecen más sus corazones, y es lo que ocurrió con los fariseos. Hermanos, este pasaje que estamos viendo nos invita a reflexionar sobre cómo las reglas religiosas pueden convertirse en obstáculos para la compasión. Si bien pudiéramos decir, bueno, es que el día de reposo no aplica a nosotros, o estamos un poco lejanos del día de reposo, sin embargo podemos encontrar esas aplicaciones, hermanos, que las reglas religiosas pueden convertirse en nosotros en obstáculos para la compasión y para una verdadera adoración a Dios. Y la pregunta es, hermano, ¿ponemos por encima las reglas antes que a las personas?
ponemos las reglas sobre las personas. Debemos de tener cuidado, hermanos, debemos de tener cuidado de no convertir nuestra fe en una lista de prohibiciones externas que nos impidan ver y atender el dolor de aquellos que nos rodean. Por ejemplo, ¿juzgamos nosotros la espiritualidad de otros? Estableciendo reglas, por ejemplo, en la vestimenta, qué sí usar, qué no usar. Ponemos esas prioridades antes que la verdadera autoridad de la palabra, las ponemos por encima. Puedes usar falda, no puedes usar falda, puedes usar bigote, no puedes usar bigote, te puedes pintar el pelo, no te puedes pintar el pelo, etcétera, etcétera. Están por encima de la autoridad de la palabra en nuestra fe. O por las formas de adoración. Nosotros tenemos que juzgar por las formas de adoración. Bueno, es que él no cierra los ojos, es que aquel no se hinca, es que cuando oramos, aquel no sé, ¿verdad? Una infinidad de cosas. O por situaciones culturales también que no están en la Biblia. Las ponemos por encima y priorizamos nuestras situaciones culturales. Por ejemplo, es pan de muerto. No puedes comer pan de muerto porque es para los muertos. No, hermano, tengo hambre y me quiero comer un pedazo de pan. Priorizamos. Llegó la rosca de Reyes, no puedes comer Reyes, pues ¿qué rosca de Reyes? Hermano, no comas, pero yo quiero comerme un pedazo de rosca de Reyes. Priorizamos estas costumbres de situaciones, ¿verdad?, culturales. Hermano, Jesús cortó el legalismo de una manera sencilla, recordándonos que nuestras normas sobre lo permitido y lo prohibido siempre deben regirse por los principios básicos. Esto es la Escritura, hermanos. Dios quiere misericordia. Dios quiere misericordia y no sacrificios, por lo que siempre será legal, escúcheme, hacer el bien y sentir compasión por aquellos que sufren y padecen necesidad. Siempre va a ser legal tener compasión por aquellos que sufren y padecen necesidad en medio de una sociedad que nos margina y establece distinciones y clases sociales. Ya voy terminando, hermanos. Recuerde que Pablo dijo, no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, hermanos. Todos somos uno en Cristo. No podemos hacer, ni juzgar, ni priorizar, hermanos, porque la iglesia de allá hace diferente o la iglesia de Estados Unidos es diferente. No, hermanos. Todos somos uno en Cristo. Por lo tanto, Mateo nos está invitando a abrazar a Cristo como nuestro verdadero descanso. Como nuestro verdadero descanso, hermano. ¿Vienes tú a la iglesia por culpa? Híjole, es que va a ver si no voy y es una familia menos y va a haber muy poca asistencia. ¿Vienes tú a la iglesia, hermanos, por rutina, por cumplir? Bueno, ya fui el domingo. O porque realmente reconoces que Jesús ya pagó tu deuda y tu alma en Cristo encuentra paz. ¿Por qué vienes a la iglesia, hermano? Mateo nos está invitando a que abracemos a Cristo como nuestra paz. Cristo, hermanos, con esto termino. Cristo es el Señor y también Señor del sábado. Y así como lo hizo durante su ministerio en la tierra, hoy sigue invitando a todos los que están cansados y cargados a encontrar en Cristo el verdadero descanso. Hoy esa invitación está vigente, hermanos. En Cristo usted encontrará el verdadero descanso, no en la religiosidad, no en las tradiciones, no en la cultura, hermanos. No, en Cristo usted va a encontrar el verdadero descanso. No en aquellos que ponen reglas sobre su vestimenta, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Yo siempre lo he dicho, usted aquí puede venir vestido hasta de Batman, ¿verdad? Si usted quiere. Y nadie tendrá que decirle algo con el tiempo. Usted puede entender y decir, no es correcto que vaya vestido de Batman ni de la Mujer Maravilla, ¿verdad? Y nadie tendrá que ponerle reglas. No puedes entrar porque traes tacones o vienes con pantalón. No, hermanos. Él nos invita a que vengamos a Cristo, donde encontramos nuestra verdadera libertad. Todo aquel que reconoce a Cristo como Señor entenderá que la obediencia a Dios no consiste en cumplir reglas, tradiciones y costumbres para ganarnos el favor de Dios. No, hermanos, sino en vivir una vida que manifiesta misericordia, amor y compasión para nuestro prójimo. Amén.
A Dios sea la gloria en Cristo Jesús.